Buenas, ingeniero. El día de hoy voy a presentar el laboratorio 2 de filtros digitales. Mi nombre es Jonathan Rodríguez y estoy con mi compañero Jairo Chacón. En contenido, bueno, vamos a ver introducción, objetivos, conceptos básicos de acerca de los filtros, la síntesis del filtro en VHL, la comprobación y unas conclusiones, unas pequeñas conclusiones. Bueno, en este caso lo que hicimos fue añadir nuestra parte de la que ya teníamos de la clase pasada, bueno, del laboratorio pasado, donde teníamos un driver del motor y controlado por un teclado PC2 a un motor 1. Entonces lo que se hizo fue anexar, bueno, conectar un segundo motor que funcionara como generador. Ese generador va conectado a un ADC, a un conversor de análogo digital. Ese análogo digital que en este caso usamos un Arduino, ya más adelante lo voy a explicar. Esto iba a la FPGA. De la FPGA salía un DAC, que es un conversor digital análogo, que también usamos un R2R, ya lo, y esta era la salida hacia el osciloscopio. Entonces teníamos en el osciloscopio en el canal 1, tenemos la señal ruidosa que nos sale del motor, del segundo motor generador como sensor, y después tenemos la señal más limpia, que sería la señal filtrada de nuestro filtro digital. Bueno, como objetivos tenemos diseñar e implementar un filtro digital en FPGA, determinar parámetros y frecuencia adecuada y validar experimentalmente la funcionalidad del filtro digital. Bueno, entonces existen dos tipos de filtros, el filtro FIR y el filtro IR. Pues el filtro FIR significa que su salida depende solo de entradas pasadas. Es un poco más estable, o sea, es estable, puede tener una fase lineal, pues es muy útil para el audio y el ruido que teníamos ahí con la... Es más fácil de diseñar, pero pues el problema que tiene este filtro FIR es que necesita más coeficientes. Y nuestro filtro IR de respuesta infinita al impulso quiere decir que solamente depende de entradas actuales o solo depende de entradas pasadas. Y también puede ser de salidas pasadas, o sea, solamente puede depender de una o de la otra. Em, es muy inestable si no se diseña bien. Es un poco más eficiente, pues porque tenemos menos coeficientes, pero pues el problema es que es más difícil de diseñar, entonces requiere más cuidado a la hora del diseño. Entonces ese es uno de los principales problemas que tiene nuestro filtro IR, que es para eso usamos, para el filtro FIR usamos nuestra ecuación de la izquierda y para nuestro filtro IR usamos nuestra ecuación de la derecha. Bueno, aquí tenemos nuestros conversores análogo digital, digital análogo, que usamos para este laboratorio. El ADC que usamos fue el Arduino, donde conectábamos a la entrada análoga del Arduino, el A0 y el GND, y nos salía directamente a las salidas digitales del Arduino donde veíamos, aquí en esta zona están las salidas digitales, donde ahí hacíamos un divisor chiquitico y lo mandábamos directamente a la FPGA. Y luego tenemos nuestro conversor digital análogo, que usamos el R2R, donde vemos, tenemos las distintas entradas, organizábamos obviamente de mayor a menor orden de equivalencia, y lo que hacíamos era pasar por un amplificador operacional y teníamos una salida única que era la que conectábamos directamente al, al osciloscopio. Unas pequeñas conclusiones que podemos dar. Bueno, el diseño e implementación se destaca. El diseño e implementación de filtros digitales en las FPGA que permite entender de manera práctica cómo los sistemas lógicos reconfigurables pueden procesar señales en tiempo real. Entonces eso nos sirvió muchísimo para en el momento de, digamos, ya usar sensores y demás. Este filtro digital nos puede ayudar a eliminar muchísimo ruido que pueden presentar ciertos sensores análogos. Eh, Eso tiene diversa aplicabilidad, o sea, lo podemos aplicar en muchos aspectos de la electrónica. Elimina ruido, mejora la calidad de las mediciones, o sea que nos da una medida más precisa, más exacta.
Y pues digamos en el momento de la integración del software con el hardware, vimos como el MATLAB y el Quartus nos ayudan a poder integrar algo físico, algo que vemos, a algo digital. Bueno, para el diseño usamos el MATLAB, para el diseño del filtro. Es un filtro tipo FIR y Ripple. ¿Qué significa que sea FIR? Pues que depende de las entradas actuales y las pasadas. Y que sea Ripple, nos dice que la banda de paso y la de rechazo tienen la misma amplitud. El orden del filtro es de 45, lo cual hace que sea un poco más preciso y pues no requiere mucho nivel de procesamiento. En este caso, como la frecuencia de corte es de 23, pues la usamos 10 veces más para tener una frecuencia de muestreo. Entonces es una frecuencia de 230. La frecuencia de paso es de 10, es decir, en este filtro permite que pase frecuencias hasta los 10 hercios y las que están presentes 10 a 23 se van a tomar un poco y las que están más son iguales o menores. Entonces de 0 a 10, bueno, de 0 a 20 se van a tomar más esto y después van a ser más pequeñitas las señales. Bueno, para definir los parámetros de cuantización, definimos un fixed point que no nos genere pues el VHL y los valores de tiempo real. Definimos la longitud de la parábola de 10 para que la entrada del filtro sea de 10 bits como lo vamos a usar en el VHL y con el Arduino como pues el ADC. Y pues va a ser de 10 bits porque es el máximo que se puede procesar el Arduino, es lo máximo que puede procesar el Arduino. Y pues a nivel de salida y filtro definimos 16, lo cual tenemos 10 bits que son los más importantes y 6 que van a ser correspondientes a los fraccionarios de los decimales del filtro. Donde tenemos nuestra señal de reloj, el señal de relé, de reset, el Xin que es lo que nos entra Xin, lo que nos entra el Arduino y Yout lo que sale al R2R. Aquí tenemos el arreglo de los coeficientes. Esto nos tocó pasarlo a codificación para la FPGA. Multiplicamos esto se multiplicó por 2 a la 18. Bueno, aquí tenemos esta parte lo que hace es coger los últimos 46 productos que tenemos y los asimila, bueno, actualiza el registro de muestras, acumula las mismas muestras que tenemos allá, y luego redimensiona y convierte eso a 16 bits y luego lo ajusta a 10 bits para poder tener la salida de los 16 bits. Igual aquí usamos exactamente el mismo PWM que teníamos antes del laboratorio pasado, el mismo visor de frecuencia, pues, y pues también el mismo control del motor. Bueno, este es el ADC que usamos, el ADC donde tenemos la entrada del A0, que es la entrada analógica, y pues la entrada binaria de 10 bits, donde asignamos aquí los pines, aquí configuramos los pines de salida, aquí leemos el valor ADC, nos la convierte bit a bit, o sea, la entrada análoga nos lo convierte en un 9 bit de 10 bits, y ya, esa es la parte que tenemos acá. Este es bueno, la frecuencia que usamos también es de 230 hercios, pues gracias a que el Arduino nos ayuda el Arduino tiene esa frecuencia, usamos esa misma frecuencia como frecuencia de muestreo. Ingeniero, vamos a sustentar la parte práctica de nuestro laboratorio. Utilizamos un pasabajas, un filtro pasabajas de orden 46 con frecuencia de corte de 12 Hz y la frecuencia de muestreo es de 230 Hz para que coincidiera la transmisión de los datos del Arduino con la de la FPGA. Bueno, ingeniero, acá vemos el funcionamiento de nuestro filtro. Tuvimos un pequeño percance con el video porque no nos percatamos que la grabación se cortó a la mitad, pero pues
Acá se ve que la señal amarilla es la señal de entrada, el azul es la de salida y el filtro está funcionando correctamente.